Entonces el tema, vamos a continuar con lo que teníamos exponiendo. Pregunto si tienen la imagen disponible, ustedes la pueden mirar. ¿Sí? Sí, pastor, la vemos. Eso. Muy bien. Sí, está bien. Ok, entonces solamente repasamos lo que ya hemos visto. Si bien hay un texto ahí en el frente, arriba, que me vi obligado a agregar, que ya lo vamos a leer, el de Apocalipsis 19. Yo no lo había visto en profundidad, también lo vemos ahora, hermanos. Pero permítanme poner en pantalla. Recording in progress. Yo pondré en pantalla ahora todo lo que ya hemos visto hasta acá, ¿no? Y a continuación, entonces, lo que nos toca ver por vía de comparación. De esto miramos la profecía final del remanente, lo que le espera el pueblo de Dios y el tiempo que tenemos, tanto como grupo, como iglesia, como también como individuos. El tiempo de Getsemaní, así como lo tuvo el Maestro, para que hagamos nuestras decisiones, nuestros arreglos, nuestras reconciliaciones unos con otros. Acordémonos que Jesús fue muy severo. En Mateo capítulo 5 dice que si no hacemos eso, si el enemigo nos entrega al alguacil, y el alguacil al juez, y de ahí te meten en la cárcel. Yo te digo, te aseguro que no saldrás de allí hasta que me pagues el último centavo. Eso significa que no hay salvación, es decir, no hay retroceso, ya la sentencia está terminada. Por eso ese tiempo de reconciliación es ahora. No lo podemos posponer. Tal vez voy a invitar a que lo leamos nuevamente, allí en Mateo capítulo 5, acuérdense, versículo 23, especialmente el 26 va a ser el duro, pero 23 que nos aconseja, ¿no? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y busca a tu hermano y reconcíliate, nos dicen los primeros versículos, ¿no? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ese es el consejo que tenemos que hacer ahora. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que, y esa es la parte, hermanos, que yo invito a que le prestemos mucha atención, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que me pagues el último centavo. No vas a salir. Ahí te vas a condenar. Es lo que Jesús quiere decir. Estoy usando el lenguaje fuerte, pero es para que entendamos el efecto del versículo. Y es por no habernos reconciliado a tiempo, mientras estábamos en el camino. Y eso es hacer arreglos, conversar, buscar, en fin, con nuestros parientes, nuestros íntimos familiares, si cabe el caso, nuestros amigos, etcétera. Que eso vaya pesando en el corazón. Recuerden, hermanos, que en la imagen que miramos arriba, esos dos versículos marcados, subrayados, Mateo 23 y 2 de Pedro 3, los pusimos como los versículos más claros, por lo menos para mí, de lo que es la acumulación de culpabilidad por un lado. Mateo 23, 29 al 36 lo muestra muy claramente, que desde la sangre de Abel hasta la sangre del último profeta, Zacarías, que murió entre el templo, entre el atrio y el altar, esa sangre ustedes la van a pagar. Eso es una frase de Jesús, ¿no? Todo caerá sobre esta generación. Y así fue. Con la destrucción de Jerusalén, ahí se perdió toda esa generación. Pero el texto que le sigue, 2 de Pedro 3, del 11 al 14, va en sentido opuesto. Es la acumulación de santidad, podemos decir, pero es el peso en la conciencia que va eh, pesando. Hay que arreglar, me tengo que reconciliar, tengo que conversar, y eso va creciendo en la mente. Así como hay una culpabilidad acumulativa, en el caso de los pecadores, en el caso de los santos, hay una santificación que se va acumulando, que va creciendo, acumulativa. ¿Sí? Son dos caminos opuestos para el tiempo del fin. Y, lógicamente, se nos recomienda el segundo para nosotros. Es prestarle atención a todas estas exhortaciones que nos da el Señor. Entonces, el cuarto punto, lo miramos, tenía que ver con el cerco que sufrió Jesús. Como dice en el punto 4 del Señor, la hora cumbre del enemigo, el test del maestro. Esto es el punto de no retorno. Fue cuando él fue rodeado, él fue cercado por la turba.
Allí lo agarraron, ¿no? Porque hasta ese momento había amenaza, que era posible. Hay un texto en Lucas que dice, huye porque Herodes te quiere atrapar. Y Jesús le responde, díganle a esa zorra que yo me quedo hoy, mañana y pasado mañana. Tal vez ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces, eso muestra que Jesús conocía su tiempo. La profecía decía que debía actuar por 3 años y medio, la profecía de Daniel 9, las 70 semanas, la 70ª semana, la última. Eran 7 últimos años, la mitad de los cuales los llevaba el maestro y la otra mitad lo hacían los apóstoles, o el Espíritu Santo con los apóstoles. A la mitad de la semana cesaría la ofrenda y el sacrificio, decía la profecía. En Daniel 9, versículo 27. ¿Sí? Y Jesús sabía el tiempo. Por eso no le tenía miedo a Herodes cuando le dijeron, huye que Herodes te quiere matar. Pero en cambio ahora, aquí ya no puede escapar. Es más, él mismo dice, no sabes que tengo 12 legiones de ángeles. Si yo quisiera, los llamaría, pero ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Entonces las escrituras debían cumplirse. Y entre ellas, que lo apresen a Jesús. Para el último test, que era el juicio, la pasión y la crucifixión. Lo más terrible que uno puede imaginar son las escenas universalmente más emocionantes de cualquier religión, incluso de ateos. ¿Sí? Es increíble que haya pasado esto con un ser humano. En los mismos términos, hermanos, va a pasar con los 144,000. Son pensamientos solemnes. Y Dios dará fuerza, dará incluso protección, porque Satanás estará suelto y nosotros sin intercesor, como un león alrededor. Pero él no nos podrá destruir porque el Señor quiere que esa última generación permanezca con vida, demostrando ¿qué cosa? Que se pudo cumplir la ley de Dios por gente que había sido pecadora, que tenía todas las propensiones pecaminosas a cuestas, que creyeron en el Señor, confiaron en Él, confesaron todos los pecados habidos y por haber. Y cuando cerró la gracia, ahí es donde Dios muestra la joya que tanto Él quiere mostrar. Con esto quiero decirles, hermanos, ustedes van a notar en las palabras de vuestro servidor una tónica, y es la exaltación del poder de Dios para poner bien en alto su pueblo al cierre de la gracia. Aquí no se va a exaltar al hombre, no se va a exaltar a los 144,000. Voy a hablar de eso, porque estamos hablando de la última generación. Por lo tanto, tenemos que hablar de esta gente. Pero no es que ellos se llevan el mérito y hay que aplaudirles a ellos. No, porque allí podemos ser malinterpretados. Yo les dije que tenía un material, vamos a ver si lo podemos leer también, sobre este movimiento fanático de la carne santificada, que ocurrió en los fines de los 1800, 1899 y 1900, en Indiana, y que predicaban de esa naturaleza, de la carne santificada. Y hubo fanatismo. Yo no quiero traer eso. Quiero que leamos los textos de Apocalipsis sobre los 144,000, conocer más de esa gente, que van a ser llevados al límite por los malignos pecadores, buscando doblegarlos para que guarden la marca de la bestia. Y esos santos eligieron servir al Señor, ellos decidieron someterse al Señor, y el Señor entonces los sella. Cuando los sella, van a venir 2 grandes momentos. Uno, un momento de poder, de gracia, en la predicación del último mensaje, la lluvia tardía. Esa gente recibe la lluvia tardía para dar el fuerte pregón. Ese es el gran momento de Dios, de usar su gente, su ejército, para predicar en forma muy tronante a todo el planeta sobre la última oportunidad de Dios para que se puedan salvar. Y ahí se cumple el texto aquel de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, salgan. 18, 4 y 5, ¿no? Pero luego, después de ese momento culminante, viene el siguiente.
Es el momento supremo de humillación. El tiempo de angustia, como le conocemos, ¿no? Y será más intenso el tiempo de angustia de Jacob, a partir de la segunda plaga hasta la sexta, hasta que venga la liberación. Y ahí los santos lo van a atravesar, pero ellos ya no tienen pecado que confesar, ya lo confesaron todo, ya se reconciliaron, siguieron el consejo de Jesús, de Mateo 5, que hemos leído. Si te acuerdas que tienes algo con alguien o alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Entre tanto que están en el camino, arreglen. Dicho dice, más vale mal arreglo que buen pleito. Más vale arreglarlo en la tierra. No sea que, y eso es lo que nos tiene que hacer temblar, lo opuesto, que si desobedecemos el mandato del Señor, el adversario nos acusa, nos tira al juez, el juez al alguacil, el alguacil a la cárcel, y para colmo la sentencia de Jesús. No te voy a dejar salir hasta que me pagues el último centavo. Eso significa que no lo podemos pagar. Por eso, estos consejos del Getsemaní, de humillarnos ahora es el tiempo para hacerlo, ¿no? Y esto, hermanos, no tiene que ver con, y ahora sí voy a buscar el material de lo de la carne santa, que quiero compartir con ustedes, por ese fanatismo de cierta gente que predican esas cosas, y lógicamente está muy lejos de ser la verdad para nuestros días. Esta lectura que vamos a tener ahora proviene del libro que se llama La mano de Dios al timón. ¿Sí? Y entonces quiero aprovechar para leerlo ahora, compartirles esta lectura. Ahora, muy bien. Ustedes me van a decir si lo logran ver, ¿no? Ahí me dicen si lo pueden ver. El movimiento de la carne santa. Sí, lo podemos ver. Eso es. Sí, Muchas gracias. pastor. Entonces, permítanme leerlo. Recuerden, esto está en el libro de Enoc de Oliveira, La mano de Dios al timón, se llama así el libro, ¿no? El movimiento de la carne santa. Los dos movimientos opositores de los estados de Iowa y Montana, descritos en el párrafo anterior. Es una sección dedicada a fanatismo. Entonces, hay una descripción anterior, pero ahora viene esta nueva. Lograron poca repercusión en el seno de la iglesia. En ese entonces, la población adventista en ambos estados era escasa y dispersa. Sin embargo, en 1899, en el estado de Indiana, casi a la sombra de la sede de la Asociación General en Battle Creek, irrumpió un nuevo movimiento conocido como Carne Santa. Yo les invito a que ustedes lo asocien entre lo que escuchamos de la teología de la última generación, la santidad, los 144.000, la meta que Dios quiere, y compararlo con esta expresión carne santa, ¿no? Por supuesto, hay hermanos que temen que la prédica de la teología de la última generación desemboque en este tema de la carne santa, como que ya alcanzamos, como que ya somos santos. No, nadie habla de semejante cosa. Hablamos de una meta, no de un resultado que ya lo tenemos, que es lo que le pasó a esta gente. La meta significa que hay un objetivo por delante, que tenemos que buscar, luchar, pero no que ya lo hayamos alcanzado. Pablo usa esa expresión, no que ya yo lo haya alcanzado. Recuerden, él se expresa de esa manera. Sigo leyendo. Al operar en una región caracterizada por una mayor concentración adventista, este movimiento alcanzó mayor penetración que los anteriores y representó una amenaza a la unidad de la iglesia. Crecía entonces entre los adventistas la convicción de que en breve vendría el refrigerio prometido, la lluvia tardía. El eco de los mensajes predicados en el Congreso de la Asociación General celebrado en Minneapolis en 1888 repercutía favorablemente en muchos lugares, produciendo las evidencias de un creciente revivamiento espiritual. Albion Ballinger, predicador elocuente con talento y carisma, llevó a millares de adventistas a un clima de excitación mística
con la presentación de su tema favorito, ¿recibisteis el Espíritu Santo? En una ocasión, mientras predicaba este mismo sermón, Ballinger se expresó así: es demasiado tarde para pecar en pensamiento, palabras y acción. Ha llegado el momento cuando debemos recibir el Espíritu Santo en toda su plenitud. Fíjense, hermanos, traigo esto porque lo vamos a hacer comparación con la teología de la última generación, con la santidad de los 144.000. Yo dije que después del cierre de la gracia, esa gente son la joya más preciosa que Dios tiene en todo el universo. Porque le harán frente a Satanás sin intercesor, con toda su vieja naturaleza pecaminosa, cargada en su cuerpo, con recuerdos pecaminosos ya confesados, y Satanás suelto, que los querría devorar como un león, pero Dios lo impide. Lo único que va a darles a los santos es pan y agua, para que sobrevivan todo el tiempo de las plagas. En ese tiempo, los santos ya no pueden pecar, porque han sido sellados por Dios. Hablamos de un tiempo futuro, el sellamiento. Elena White dice, hemos citado ya la cita de memoria del manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850. El sellamiento los pone más allá del alcance de Satanás. Ese debería ser el sueño, la aspiración. Saber que ya fuimos sellados, pero nunca lo vamos a saber, porque Dios lo hace en forma invisible. Depende de nosotros. Hay un momento en que sí, los 144.000 ya sabrán, pero muy cerca de la venida de Cristo, que son parte de los 144.000, que son miembros. Pero mientras tanto estamos de carrera. Por lo tanto, no existe tal certeza como miramos acá en esta predicación del pastor Ballinger, y que animó a los fanáticos, entre ellos Davis, que es el responsable de este movimiento de la carne santa que ahora vamos a leer. Con esta expresión, es demasiado tarde para pecar en pensamiento, palabras y acción. Ha llegado un momento cuando debemos recibir el Espíritu Santo en toda su plenitud. Dios lo mandará cuando Él crea conveniente. Y esto va a ser poco después de que empiece la ley dominical. Porque ahí es donde se define entre los obedientes a Dios para que reciban el sello y los otros obedientes a Satanás para que tengan la marca de la bestia. Y ahí Dios va discriminando. Este sí, este no, de eso depende del Señor. Y en un momento, a esos sellados les manda la lluvia tardía para que prediquen bien en voz alta, poderosamente. El último mensaje. Ahí se cumple Apocalipsis 18, que baja el ángel con la gloria que ilumina toda la tierra. Y que gritan también, salgan, salgan de allí, pueblo mío, salgan de Babilonia. ¿Sí? Sigue todavía más la lectura. Estas palabras repercutieron con gran resonancia en el corazón de S.S. Davis, un obrero del estado de Indiana. Al comienzo de su ministerio, Davis había tenido contacto con algunos cristianos pentecostales. Impresionado por su celo religioso y entusiasmo carismático, Davis declaró, ellos poseen el Espíritu, pero nosotros tenemos la verdad. Si tuviéramos el Espíritu que ellos poseen con la verdad que poseemos nosotros, realizaríamos grandes cosas. Noten, aquí hay una confusión muy grande de este señor, pastor también. Decir que nosotros tenemos la verdad, es correcto, pero envidiar el espíritu de los vecinos, la pregunta es, ¿qué espíritu tienen esa gente? No tienen espíritu, fíjate, cantan, se abrazan, se aman, es el espíritu. Ojalá tuviéramos el espíritu de ellos con nuestra verdad. ¿Para qué? Realizaríamos grandes cosas, dice allí el texto. Sigo leyendo. En 1898, la Asociación de Indiana pidió a Davis que condujese como predicador itinerante reuniones de avivamiento espiritual. Con el apoyo de su presidente, R.S. Donnell, predicó en una gran tienda o carpa, suscitando dentro de la asociación un ambiente de inusitada excitación espiritual. Utilizaba innumerables instrumentos musicales, violines, tamboriles, flautas, cornetas, trompetas, a fin de crear las condiciones místicas imprescindibles para la aceptación de sus cuestionables enseñanzas. Instaba a los creyentes a levantar los brazos, a aplaudir
y a gritar pidiendo la unción del Espíritu Santo, como que fuera una reunión pentecostal. Eso en las filas adventistas. La hermana White tiene un escrito en Mensajes Selectos donde compara esta excitación de Indiana de 1900 con un evento del tiempo final antes del cierre de la gracia, dice ella. Se va a reproducir el mismo fenómeno entre nosotros. Y hermanos, cuando empecemos a ver esto ya se está observando fanatismo, donde empieza la música, creyendo que así es como, de hecho, está pasando. Es la forma de generar entusiasmo en los hermanos, que oigan música. Eso dejémoslo a los pentecostales, pero nosotros, no. Dios apela a nuestra mente, a nuestra fría razón, para que tomemos decisiones. No que haya una excitación causada por la música. La música puede ser bonita, pero no, la decisión no puede provenir por una excitación emocional. Bien, sigue más. Algunos caían postrados en este ambiente cargado de histerismo religioso. Estos eran llevados a la plataforma y rodeados por fieles que cantaban, oraban y saltaban entre gritos y exclamaciones triunfales. Al retornar de ese estado de postración y casi inconsciencia, se les informaba que habían pasado por la experiencia que Jesús vivió en el Getsemaní, en la noche que precedió a la crucifixión. Es cierto que tenemos que atravesar esa experiencia, la última generación del Getsemaní, pero no en esa condición como la está describiendo, con excitación, ruido, música, como que eso fuera el Getsemaní. No, el Getsemaní es lo que le pasó al maestro. Es total arreglo de nuestras cuentas bajo la unción del Espíritu Santo, confesión de nuestros pecados, pedir perdón al Señor, una humillación total de nosotros privadamente ante Dios. Esta experiencia era la demostración tangible de que habían nacido como hijos de Dios. Estaban entonces plenamente purificados de todo el pecado. Oh, mire entonces por dónde va la carne santa, Están purificados de todo el pecado, no poseían ya inclinaciones pecaminosas y la muerte no tendría poder sobre ellos, tal como la última generación. Estaban así preparados para la traslación. Sin la experiencia del Getsemaní, sentenciaba Davis, dogmático, el creyente podrá alcanzar el cielo como hijo adoptado por Dios, pero a través de la vía subterránea experimentará el poder de la muerte. Es decir, va a morir como mártir quizás, si es que no atraviesa el Getsemaní. Pero aquellos que atravesaron el Getsemaní, noten la diferencia. Esa gente están, leo un poquito más arriba ahora, ahí donde dice, estaban entonces plenamente purificados de todo el pecado, no poseían ya inclinaciones pecaminosas y la muerte no tendría poder sobre ellos. Estaban preparados para la traslación. Ese concepto en sí, hermanos, es válido para los 144,000. Voy a repasar otra vez, lo quiero subrayar para que lo recordemos, ¿no? Creo que ahí lo podemos leer subrayado. Dice, estaban entonces plenamente purificados de todo el pecado. De paso, voy a agregar todavía más la sentencia que aparece más arriba, que está más agradable todavía. Esta experiencia, la de pasar por el Getsemaní, era la demostración tangible de que habían nacido como hijos de Dios. Efectivamente, nacido, mis hermanos, ya aparece en 1 de Juan, capítulo 3, 9 y 5, 18, que ya lo hemos estudiado, donde se habla de que el que ha nacido como hijo de Dios, el maligno no le toca, porque aquel que ha sido engendrado por Dios, recuerden ese texto, vamos a leerlo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en 5:18 va a decir prácticamente lo mismo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, noten otra vez la expresión nacer de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, que es Cristo, lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces, vuelvo otra vez a la cita del libro. Esta experiencia del Getsemaní era la demostración tangible de que habían nacido como hijos de Dios. En consecuencia,
Estaban entonces plenamente purificados de todo el pecado, no poseían ya inclinaciones pecaminosas y la muerte no tendría poder sobre ellos. Estaban así preparados para la traslación. Yo dije, toda esa sentencia es correcta, pero se aplica a los 144,000. ¿Sí? Pero este hombre y toda aquella gente lo aplicó antes con funestas consecuencias. Miren, fíjense acá el autor, Enoch de Olivera, es un pastor, trae esta sentencia de acá, y ahí viene el punto discutible. Aunque destituidos de apoyo escriturístico, esas ideas extravagantes conocidas como doctrina de la carne santa, fueron ampliamente aceptadas por un gran número de miembros de la asociación, inclusive el propio presidente. El autor desafía diciendo, están destituidos de apoyo escriturístico. O sea, no hay base bíblica para esto. Pregunto, hermanos, ¿hay base bíblica o no hay base bíblica? Por eso, ponemos otra vez la imagen de las diapositivas, lo que hemos visto hace rato sobre el desenlace de Cristo y el de la última generación. Ustedes lo pueden ver arriba. Por eso esos textos, yo les animo que ustedes lo atesoren. La base escriturística que nosotros necesitamos. ¿Sí? Primero de Corintios capítulo 10, ya lo hemos considerado, tiene que ver con la tipología, lo que hay entre tipo y antitipo. Ahí lo tenemos ya para mirar, esa porción. Ahí lo miramos bien. Los textos que están arriba, ¿no? Luego Apocalipsis 14. Los 144,000 lo siguen por donde quiera que va y no se ha hallado mancha, son sin mancha delante del trono. Un texto muy fuerte. O sea, en vida fueron sin mancha. Lucas 23:31, lo que hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán en el seco? Y así los textos que hemos visto. Ustedes lo tienen allí. Pero uno que quiero invitarles a mirar ahora, este de Apocalipsis 19, 7 al 9, allí lo tenemos para mirar. Vamos a abrir ahora. Fíjense, a ver si ustedes le encuentran luz y después volvemos a la cita, la lectura que teníamos del libro. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pregunto, hermanos, ¿esto se refiere las bodas del Cordero, la esposa se ha preparado, es la segunda venida o antes de la segunda venida? Vamos a seguir leyendo ahora. O sea, está hablando de la gente que será resucitada y llevada al cielo, o está hablando de una iglesia que se está preparando para las bodas del Cordero. Dice a continuación, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 19:8. Noten lo bella que está esa novia, a ella, para las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En primer lugar, la cena de las bodas está hablando del encuentro que Jesús va a hacer con los que se van preparando para la cena entre Cristo y su hermosa esposa, representada por los libros del cielo. Es el casamiento entre Jesús y toda la hueste de santos que se salvan. Jesús, de paso, es un tema para estudiar en el conflicto de los siglos. La hermana White trae muy lindo comentario. Que si somos invitados, somos también la esposa al mismo tiempo. ¿Cómo es eso, no? Y es que somos los invitados, recuerdan las 10 vírgenes, las 5 prudentes, las 5 insensatas, siendo invitadas a la cena del casamiento entre Jesús y su esposa. ¿Pero quién es la esposa? Entonces hoy uno mira ahí, bueno, la Nueva Jerusalén. Pero entonces la iglesia está acá en la tierra, pero la Nueva Jerusalén está en el cielo. Es que la Nueva Jerusalén tiene algo que es nuestro. Que son los nombres de los santos. Porque la Nueva Jerusalén, mis hermanos, no es que Dios quiera el edificio
las casas, no, es la gente que va a habitar, pero que están anotados en los libros del cielo. El casamiento de Jesús con esa gente mediante el juicio investigador. Cuando cierra el juicio investigador, están todos aprobados, todos los que tenían que ser aprobados, pero los vivientes están en la tierra. Entonces ahí se produce ese casamiento entre Jesús y su iglesia, los nombres que están en el cielo, la Nueva Jerusalén. Pero ahora viene a buscar a los invitados, que somos nosotros. Y esos invitados, mis hermanos, tenemos que estar como esa esposa, blanca, limpia, linda, sin manchas, sin nada reprochable. Entonces, vuelvo otra vez a las imágenes que estábamos mirando sobre, leyendo especialmente lo que el libro nos traía. Nuevamente lo quiero poner en pantalla. Creo que ahí ya lo tenemos. Cuando dice destituidos de apoyo escriturístico, ese es el problema, hermanos. Vamos a encontrarnos con críticas de parte de nuestros líderes, de que no hay base bíblica para unas... ¿Para qué? Para esta expresión que hemos leído hace un momento, y la voy a subrayar otra vez. Ahí. Esta experiencia, la del Getsemaní, era la demostración tangible de que habían nacido como hijos de Dios. Recuerden que esa experiencia eran los puros gritos con esta gente. Música, una experiencia tangible le llama a él. Ese Getsemaní de Davis no tiene nada que ver con el Getsemaní del Maestro y que Dios pide para nosotros, ¿no? Así un verdadero Getsemaní como el que tuvo el Señor, con la confesión de todos nuestros pecados. ¿Sí? Estaban entonces plenamente purificados de todo el pecado. La pregunta que empiezo a hacer ahora es, ¿y los 144.000 estarán purificados? Es que para recibir el sello deben estarlo. No poseían ya inclinaciones pecaminosas. Por eso se nos pide que batallemos desde ahora, desde ayer, anteayer, con nuestras tendencias y que Dios promete quitárnoslas para darnos el sellamiento. El sellamiento va a venir sobre gente que ha luchado y ha vencido, porque Jesús dijo, el que venciere heredará que se siente conmigo en mi trono. 7 veces en los mensajes a las iglesias puse la expresión, al que venciere. Pero es aquí que hemos sido educados en nuestra teología en que no podemos vencer, pero queremos heredar el cielo en la segunda venida, y ahí se nos va a dar todo nuevo. Sí, lo que se nos va a dar ahí es el cuerpo nuevo, pero el carácter no. El carácter es ahora que hay que trabajar en él. Yo les cuento, hermanos, que alguna vez charlé con un anciano, y él creía firmemente que el carácter no se lo puede cambiar, que todo, carácter y cuerpo, será cambiado en la segunda venida. Por ejemplo, miremos textos como este que está acá, que habla del cuerpo. Es 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Está ahí en el frente donde ustedes pueden ver. Recuerden esos versículos, ahí van a quedar para que uno los examine, ¿no? En 1 de Juan 3, 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, en la segunda venida, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es Él. Claro, el cuerpo será transformado para asimilar semejante escena de ver la gloria de Jesús. Pero el carácter, Filipenses 3:21, otro ejemplo. Por eso el carácter tiene que ser ahora trabajado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Notemos que está hablando de un cuerpo transformado a la imagen de la gloria del cuerpo de Jesús. O 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. Va a hablar en los mismos términos también. ¿Qué dice? Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Noten que está hablando de mortal y corruptible, que se viste de inmortal e incorruptible. Está hablando del carácter, está hablando del cuerpo. Traigo estos pensamientos, hermanos, son solemnes, para que aquellos que se habían confiado, lo que llamaríamos no hay que ser tan exigente, tan fanático. Ya Dios nos va a transformar en la segunda venida. Es cierto el cuerpo, pero el carácter tenemos que haberlo trabajado antes. Vuelvo nuevamente a seguir con esta lectura que teníamos de este autor, en que afirma que no hay base escriturística, dice él, ¿no? Habíamos leído: estaban entonces plenamente purificados de todo el pecado, no poseían ya inclinaciones pecaminosas. El Señor promete que nos va a curar, a limpiar, pero nuestra parte es fundamental, y la muerte no tendría poder sobre ellos, efectivamente. Estaban así preparados para la traslación. Sigo leyendo más abajo. En el Congreso Anual de la Asociación, celebrado en 1900, estas enseñanzas fueron aceptadas por todos los miembros de la Junta Directiva, excepto 2 o 3 obreros, Haskell y Breed, que representaban a la Asociación General en aquel encuentro. No ocultaron su profunda preocupación por lo que vieron: reuniones alborotadas por una onda avasalladora de fanatismo, histeria mística y arrebatos emocionales incontrolables. Por eso, esta doctrina de la carne santa trajo oprobio, y de allí el rechazo de hermanos a la teología de la última generación, creyendo que van en la misma línea. 7 meses más tarde, en el Congreso de la Asociación General, celebrado en Battle Creek, la señora White reprobó el movimiento diciendo: he recibido instrucciones concernientes a las últimas experiencias de los hermanos de Indiana y a las enseñanzas que han dado a las iglesias. El enemigo ha estado obrando a través de estas prácticas y enseñanzas para descarriar las almas. Es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama la carne santificada. Todos pueden obtener ahora corazones santificados, pero es incorrecto pretender que en esta vida se puede alcanzar, noten esta expresión, carne pura, carne santificada. No. Quiero dar, hermanos, un ejemplo para que notemos la locura de semejante idea, con el testimonio del líder de los mormones. Voy a hablar con respeto, pero con fundamento. En el libro sagrado de ellos, Doctrinas y Convenios, en el capítulo 132, allí aparece el párrafo bien controversial en que Dios supuestamente le revela a este profeta, José Smith, que él ya podía llegar, tenía que hacer sacrificios para Dios, y que era llegarse a las hermanas de la iglesia. Y si Emma, la esposa, se oponía, ella sería castigada. Con esta doctrina comienza el pluralismo matrimonial en esa iglesia. Se le computan de 30 a 60 parejas que tuvo José Smith. El texto probatorio está allí, ahí enseña esto. En algún momento él dijo que Dios le reveló para que con su cuerpo de Smith produjera hijos santos, mormones, que llenaran el cielo. Imagínense, hermanos, la locura de creer que él tiene un cuerpo santo, o sea, todo su aparato reproductivo, y al llegarse a mujeres, al producir hijos, son hijos santos. No, hermano, ¿carne santa? ¿Quién dijo? Nuestro cuerpo sigue siendo corrompido, así como está, deteriorado, envejecido en algunos casos,
enfermedad y todo. Pero la mente acá se tiene que renovar día a día, día a día, y jamás pensar, ya lo logré, al punto de caer en esa excitación de música y alboroto y todo lo que esta gente hizo. Miremos cómo concluye esta historia de este señor Davis y su movimiento fanático. La señora White reprobó este emocionalismo exacerbado que caracterizaba al movimiento de la Asociación de Indiana. La agitación no favorece el crecimiento de la iglesia, observó la mensajera de Dios. El testimonio claro y directo fue aceptado por los pastores Donnell, que era el presidente, Davis también, que era el fanático, y todos cuantos estuvieron identificados con la nueva enseñanza. Por sugerencia de los dirigentes de la iglesia, los líderes de la Asociación de Indiana renunciaron y fueron sustituidos por otros que no se habían mezclado con el fanatismo. Davis, sin embargo, años más tarde fue excluido de la iglesia. Posteriormente se trasladó a otro estado donde aceptó la ordenación al ministerio que le ofreció la iglesia bautista. Para seguir con esa doctrina de la carne santa aquí en esta tierra todavía. Nos damos cuenta, hermanos, que cuando ocurre fanatismo puede venir de modo que por ahí ni imaginamos que pueden pasar y tenemos que estar muy atentos al respecto. Entonces, vuelvo nuevamente a mirar la imagen de las diapositivas que estamos trayendo, donde el número 4 decía la hora de la potestad de las tinieblas. Esto representa el cerco de la turba al pueblo de Dios mediante la ley dominical, así como el cerco de la turba judía que cercaron al maestro. Y comienza el test del remanente, y de ahí no hay punto de retorno, de ahí el paralelo entre el cerco que sufrió Jesús de la turba y este cerco universal de la ley dominical. Y entonces, el siguiente punto, aquí hermanos, lo hemos comentado, tal vez tengamos que comentar más de una vez este tema porque es quizás uno de los temas que más interesan. Adventistas mal preparados para la crisis final. De acuerdo a Apocalipsis 3, el vómito que sufrirá la Odisea, el rechazo y el texto del conflicto de los siglos que miramos la vez anterior sobre hermanos mal preparados. Recuerdan que la hermana White hemos leído que decía, así como Jesús les dijo que deberían estar preparados y cuando llegó el evento era como que no se les había dicho, si se acuerdan la idea, ¿no? Así también en los días finales. Cuando ocurre el evento es como que no se les hubiera dicho, no se les hubiera enseñado, porque entraron mal preparados. Entonces el objetivo de esto es, al haber comparado con este movimiento fanático de la carne santa de Davis, y que hay hermanos que fustigarán estas enseñanzas diciendo, estamos repitiendo la historia de Davis. Ahí es donde, quizás hermanos, quiero invitarles a ustedes, en los minutos que tenemos ahora, y luego tenemos la oración. ¿Será que ahí es lo mismo? ¿Será que lo que vuestro servidor está presentando, con toda la advertencia de lo que Davis hizo con su movimiento fanático de la carne santa, con esta doctrina de la teología de la última generación que se está difundiendo en muchas partes, hay muchos pastores, felizmente yo me pongo muy contento con eso, que se está enseñando y a la vez está siendo resistido? Ahora quiero invitarles, hermanos, ¿cuál es vuestra perspectiva? ¿Cómo ustedes lo están viendo? ¿Esto es fanatismo? ¿Conduce al fanatismo? ¿O es verdad presente? Tenemos que apuntar a una santidad que Dios quiere para los últimos días, que nos prepara para el sellamiento que Dios quiere dar el sello a sus hijos, que rechazarán la marca de la bestia y que luego ya los pone preparados para el gran conflicto con Satanás cuando no haya más intercesor. Pero los santos están libres porque han confesado todos sus pecados. Quisiera escuchar sus opiniones, hermanos, si alguien se anima y quiere hablar, y después de ello ya oraríamos, daríamos el cierre final. ¿Habrá algún hermano que querrá expresarse? Pastor, buenas noches. Muy buenas noches.
Permítame que me sonido. Yo tengo, bueno, ha sido un poquito confuso para mí, no confuso, sino un poquito difícil de entender. Toda esta preparación en el cambio de nuestro carácter, bueno, yo sé que todos tenemos que trabajar en eso, Amén. pero básicamente el cambio del carácter, según lo que entendí, es exactamente para los 144,000. Para todos. ¿Es para todos? Sí. Pero solamente los 144,000 son los que van a tener van a estar completamente transformados por sus méritos, digamos. No, bueno, con el Espíritu Santo. Porque hay una cosa que yo no entiendo muy bien. Por ejemplo, el pecador de la cruz. Él no tuvo la oportunidad de perfeccionar su carácter. O, por ejemplo, muchos de los discípulos, nosotros vimos que ellos fueron imperfectos hasta sus últimos días. Entonces, esa parte como que yo no la logro entender. Muy bonito, hermana, aprecio su comentario y con gusto hablamos de ello, ¿no? Efectivamente, cuando uno mira las historias de los santos de la antigüedad a lo largo de los siglos, hubo casos extraños como este que usted me cita, del hombre que murió en la cruz, murió con todos los pecados, digamos, tendencias pecaminosas, con todas las cosas, pero como confió en Cristo, recibió el perdón del Señor y le prometió que lo va a acompañar al Señor por la eternidad, ¿no? Y así tenemos un sinnúmero de ejemplos en las mismas condiciones. Esta es muy extrema, la de este hombre que murió en la cruz. Hay otros que quizás sean menos extremos, pero va en la misma línea. Pero hay una diferencia, mi hermana, entre toda esa gente y la última generación. Porque la forma en cómo Dios se expresa para los 144,000 es superlativo. En primer lugar, todos estamos en camino de llegar a esa meta. No, aquí no hay diferencia en que uno que sí, otro que no. No, no, todos estamos invitados. De hecho, no hay otra alternativa. Como cuando estamos en un cuello de botella y no hay forma de salir y todos desembocan ahí, imaginemos que hay un retén y todos los autos pues sorprendidos, pues no hay forma de salir. Tenemos que atravesar el retén de la policía, ¿no? Un ejemplo. En este caso, todos estamos yendo de camino hacia la marca de la bestia. Es el gran conflicto que no lo podemos evitar. Pero es la esperanza de Dios de poder mostrar y probar con su gente, con su ejército, que las pretensiones de Satanás, de que el ser humano no podía cumplir la ley de Dios, esa gente sí lo va a demostrar. Solamente que corrijo allí una expresión con sus méritos. No. Los santos no tienen mérito. Lo que tienen es pura humillación, pura confesión, pura entrega, pura dependencia del Señor. O sea, no se saca nada de buenas obras, que yo hice esto. No, al contrario. Se sienten avergonzados por haber sido tan flojos durante tantos años y que ahora se recuperan, enhorabuena, y dependen absolutamente del Señor. Que Él les perdone, que les dé su gracia, que soporten la prueba. Por lo tanto, no hay mérito ninguno en el santo de los 144,000, ¿no? Me refiero a ello. Pero aquí que cuando vamos avanzando, de aquí hasta el tiempo en que venga la marca de la bestia y luego el sellamiento, y que Dios empezará a mirar. Es un pensamiento solemne, que Dios tenga que discriminar. A este lo sello, a este no, a este sí, a este no. Por eso, en primer lugar, no tenemos que desanimarnos cuando miramos nuestra vida actual, pecaminosa, floja. No, yo no la hago, no. Con lo que escuché yo del pastor, ya, no quiero escuchar más. No, jamás entremos en eso. ¿Sí? Porque hay hermanos que les puede, quizás porque se acostumbraron tanto a la flojedad, digamos, que escuchan un mensaje solemne, serio, bíblico, y se asustan. Y no es la intención. Como una joven que está embarazada y se acerca el día del parto. Para ella es todo nuevo.
Y depende cómo venga la gente mayor que le cuenta, ay hijita, vas a dar a luz, que no te llegue a pasar lo que le pasó a mi madre. Y escuche, le dan miedo. Es que casi muere porque el bebito también. Y que no, no, no. Es cierto que está embarazada y es inevitable que tenga que dar a luz. Entonces tiene que confiar en lo que el médico le dijo, en lo que la buena gente le dice. Tú lo vas a hacer y vas a dar a luz un niño lindo, aunque tengas que sufrir un poco, pero vas a ver. Por esto lo mismo. Sí o sí, lo vamos a atravesar, pero mis hermanos, la gran meta es el sellamiento. Entonces, como hay capítulos de Elena White sobre el sellamiento, ahí dice quiénes no van a ser sellados. Ahí sí que hay problemas. Es el caso de hermanos que, eso vamos a leerlo oportunamente, hay un capítulo de los libros de Hermana White dedicado al sello, quienes no recibirán el sello. Y es gente que tiene todavía avaricia, tienen cosas no resueltas, amadores de los placeres acá en la tierra. En fin, lo va enumerando y ahí es donde uno tiene que empezar a apretarse el cinturón. Todos nosotros, ¿no? Y rogar al Señor. Y no es salvación por obras, es la salvación de Cristo operando de una vez por todas en nosotros, en medio de la flojedad nuestra. Como quien dice, tomar las cosas en serio, dejar de ser laodicense, que ese es nuestro problema. Entonces, cuando alcanzamos el sellamiento, y lamentablemente no muchos lo van a alcanzar, o sea, pocos lo alcanzarían, pero no sabemos cuántos, quiénes. No creo que sea literal. Serán multitud de diferentes partes del planeta, pero que han tomado muy en serio todas estas cosas. La santificación, el estar en paz con Dios, el vivir una vida consagrada. Entonces, esa gente, cerrada la gracia, Dios les permitirá purificarse más, ya no cometen pecado, pero por la prueba del fuego que están sufriendo, la amenaza de muerte, ellos ya no pueden morir, porque son los 144.000 que reciben vivos la venida de Cristo. Y esa gente serán la cohorte especial de Jesús, que son los únicos que cantan el canto, dice el texto de Apocalipsis, que entran al templo del cielo. Solamente ellos, eso la hermana Juan lo dice. Pero aquí que multitudes resucitarán antes de la gran resurrección de la segunda venida. En esa multitud estará la hermana White, está la señora Hastings, donde dice que resucitarán, estarán con los 144.000, no entre los 144.000. O sea, se les dará ese honor. Esto basado en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. De aquí en adelante, desde el versículo 2, el mensaje del tercer ángel. Los que mueren allí, durante el tiempo del mensaje del tercer ángel. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, esa gente tendrá ese privilegio, multitudes que resucitarán, se llama resurrección especial, y luego, en la segunda venida, que es poco después, allí las vastas multitudes de los santos a lo largo de los siglos. ¿Pero por qué los 144.000? Porque Dios quiere mostrar al universo que sí logró lo que Él siempre creyó y enseñó, que el hombre puede vivir en la tierra obedeciendo la ley sin pecar. Y pasó con Enoch, y Dios se lo llevó. Pero una cosa es un hombre, Elías, Dios se lo llevó. A Moisés se le perdonó, Dios se lo llevó. Una cosa es un hombre, otra cosa es una generación, toda una raza. O sea, gente que en el mismo tiempo, en los mismos días, no sabemos cuánto tiempo va a durar todo esto, semanas, meses, no, yo no sé. Pero ahí Dios muestra, y esa será su gavilla, su tesoro. Y el resto de santos aplaudiendo. De los santos que se salvaron. Gozoso de que Dios pueda lucir esa joya, que son los 144.000.
Entonces, ¿qué significa esto? A la pregunta suya, hermana, es como el ladrón que muere al lado de Jesús. Él estará en el cielo, pero no estará con los 144.000. Y eso no le resta en absoluto la felicidad que él va a sentir de estar en el cielo. Y así el sinnúmero de gente que estará en el cielo. Pero estos otros, los 144.000, son un ejército especial que reflejan perfectamente la experiencia de Jesús. Y es a la que estamos siendo invitados. Porque estamos en esta generación. A menos que ya sea moramos antes de tiempo o el martirio. Porque Dios ve que no lo vamos a poder hacer. Puede ser. Pero de otro modo, si nos mantenemos fieles, hermanos, seremos absolutamente recompensados. Ni imaginamos. Pero es que podamos ver la diferencia entre quiénes serán, no sabemos quiénes, pero qué características tienen estos 144.000 con el resto de gente que serán llevados al cielo, resucitados y llevados al cielo. No sé si queda más claro la explicación, mi hermano. Sí, pastor. Amén. Sí quedó más claro. Entonces, por ejemplo, nuestros pensamientos, porque es inevitable a veces uno tener malos pensamientos. Es cierto, es cierto. Nosotros mismos, yo siento que nosotros mismos no los podemos dominar. Sabe, hermana, que cuando usted se expresa así es lo que Dios quiere escuchar. El audicense le pasa al revés. Yo no necesito de nada, lo tengo todo. Y Dios que le dice, y no te das cuenta que eres un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Entonces, cuando el hombre se expresa, como usted lo está haciendo, hermano, es lo que Dios, es música para Dios. Cuando él dice, ok, ya lo están entendiendo, ok, yo me hago cargo del resto, pero necesito que lo reconozcan. Yo voy a trabajar para pulir el tema de los pensamientos, el tema de las acciones, el tema de las intenciones, el tema de las tendencias. Cuando aparecen ciertas cosas que nos estimulan a hacer cosas incorrectas. Entonces, cuando lo vamos reconociendo y se lo decimos al Señor, Señor, yo no puedo por mí mismo, ayúdame. Ok, hijo, eso es lo que yo quiero escuchar. Yo me hago cargo, pero necesito que te abras, que lo reconozcas, porque el laodicense es exactamente lo contrario. Dios le está diciendo, tú eres un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Y el hombre se justifica, no, yo no. Otros serán, pero yo tan malo no soy. No. Yo sé quién soy y empieza así de esa manera. Y Dios no tolera que el hombre se autojustifique para poder trabajar en él y pulirle todas las cosas que hacen falta pulir para que forme parte de los 144.000. Hermano, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, sí. No sé a quién escuché esta semana porque yo escucho predicaciones, todas adventistas, pero me llamó la atención por la pregunta que hizo la hermana Janet, que dice que si el que estaba con Jesús en la cruz también pues va al cielo, ¿verdad? Porque Jesús se lo prometió, ¿verdad? Sí. Y pues miró el corazón arrepentido de él. Y yo siempre tenía la duda antes de que, digo yo, porque hay muchos hermanos que caen en el pecado, siendo hermanos y siendo, ¿cómo se dice? Grandes predicadores, ¿me entiende? Sí. Entonces caen y se arrepienten y el Señor los perdona, ¿verdad? Sí. Pero yo escuché esta semana que dijo, que la hermana güey, no sé qué cita dice, pues hay alguien que dijo que no tienen el mismo gozo cuando van al cielo que los que no cayeron. Entonces, escuchando lo que estoy digo ahorita, que los 144.000 son unos y el que murió con Jesús no va a estar entre los 144.000, va a estar en otro lado. ¿Quiere decir que así van a estar ellos, hermano? Sí, efectivamente, la Biblia habla de estos dos grupos allí en Apocalipsis 7, si bien hay interpretación de hermanos allí, pero lo que importa es ver que el Señor sí tiene esa gente y que han llegado a un estado de lucha intensa, ahora actual, que la están teniendo actualmente, para que cuando cierre la gracia ya no hay más intercesor, ahí se cumple algo. Mientras voy a buscar la cita de Cada Día con Dios, 7 de diciembre, vamos a buscar ahora para leerla juntos. Ahí habla la hermana White
de que los pecados cometidos voluntariamente tienen efecto eterno. Eso es que tenemos que cuidarnos. O sea, si alguien dice salvación por obra, hermano, que hemos jugado tanto con la gracia a veces, abusado más bien la palabra, que al leer ciertas cosas de Dios, en este caso esta cita de cada día con Dios, 7 de diciembre, que nos haga reflexionar. Pero mientras tanto, voy a traer otra cita bíblica, la de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, acerca de aquello de que si el hermano cae y se vuelve a levantar, y cae y se vuelve a levantar. Es cierto, hermano, solamente que cuando andamos en esa tesitura, corremos grave riesgo a aquel hermano que se confía. Es cierto, hoy caí, pero bueno, está bien, Dios sabe que soy débil, y se levanta al día siguiente, o a veces después de una semana porque entra en depresión. Porque habrá un momento cuando se cierre la gracia que se produce lo que vamos a leer ahí, que dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Eso significa que cuando cerró la gracia, allí todas las tendencias quedaron fijas para siempre. Y si el santo se caracterizaba por orar y luchar y Señor, ayúdame, ayúdame, y Dios dice, ok, ya está, y cierra la gracia, Dios le selló y seguirá con esa actitud permanentemente. Pero el pecador que se levantaba y o sea, el hermano este que se caía y se levantaba, el que se caía y se levantaba, está jugando con algo muy delicado. Por supuesto que Dios le perdona, en tiempos de gracia sí, pero cuando cierre la gracia, y justo que ahí se cerró la gracia, Dios le va a decir, el que es inmundo, sígalo, o sea, disfrútelo, gócelo, ya no hay más. Eso es muy severo. Honestamente a mí no me agrada hablar así, porque no se me ocurre dar palabras de desaliento a nadie. Pero sí conocemos casos, ustedes también conocen, de gente que abusa de la gracia de Dios haciendo ciertas cosas para las cuales después se arrepiente. Se levanta y se cae, se levanta y se cae. Y entonces ese texto de Apocalipsis 22, 11, que sea una advertencia. En algún momento se cierra la gracia y ya no podrá más levantarse. Se cayó, bueno, ahí quedó. Para que Está jugando con la gracia de Dios, hermano. ¿Eh? Es jugar con la gracia del Señor. Claro. Mire el texto de Ezequiel capítulo 33, 14. Le está hablando, versículo 13 especialmente, al justo, que él iba a ser santo, Dios le prometía, pero es aquí que cometió pecado. Dice, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, pero él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Qué significa? Que, como usted dijo, están jugando con la gracia. Es un justo, va a la iglesia, es un buen hermano, predica el sermón, da la escuela sabática, etc. Es fiel, pero cada tanto se le escapa la mala palabra, ustedes saben, la agresión contra algún miembro de la familia, y la familia sufre, le dicen, tú no puedes, ¿por qué tienes el mal carácter? No me hables, no me hables. Pero luego se arrepiente, y Dios le perdona, porque estamos en gracia, estamos en tiempo de gracia. Pero si este hermano no soluciona ese problema, el total control de su genio por el poder de Dios, e insisto, esto no es salvación por obra, esto es salvación del Señor a los malos rasgos que este hombre trae, porque si no se arrepiente y en eso cierra la gracia, se cumple el texto que tenemos acá. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Porque ahí él falleció o se le cerró la gracia. Es muy grave. Y entonces ahora leemos la cita de Cada día con Dios, 7 de diciembre. Quizá con esto vamos a ir cerrando. Yo agradezco, hermanos, que traigamos preguntas. Quisiera dedicar tiempo a eso también. Consultas, ideas que traer, porque es un tema fascinante, muy importante, que está siendo cuestionado en muchas partes y felizmente promovido en otras partes por buenos pastores que logran mirar esto
y que tenemos que mirarlo también nosotros. Y ya vimos el antecedente de esta gente de Davis, el movimiento de la carne santa. Miremos pues entonces la cita prometida de Cada Día con Dios, 7 de diciembre. De paso les cuento que es una cita preferida mía porque es la fecha de mi cumpleaños, por eso la puedo recordar. Sí, por favor. Aquí con esta cita la vamos a leer y comentar también y después ya oraremos. Pérdida eterna, 7 de diciembre, cada día con Dios. Cada pecado, cada acto injusto, cada transgresión de la ley de Dios recae con fuerza 1000 veces mayor sobre el autor que sobre la víctima. Cada vez que una de las maravillosas facultades con que Dios ha enriquecido al hombre sufre algún abuso o se la usa mal, pierde para siempre una porción de su vigor y nunca volverá a ser como antes. Todo abuso cometido contra nuestra naturaleza moral en esta vida ejerce una influencia no solo ahora, sino por la eternidad. Aunque Dios perdone al pecador, la eternidad no compensará la pérdida voluntaria experimentada en esta vida. Y miren ahora cómo se expresa. Llegar a la vida futura desprovisto de la mitad del poder que podríamos haber llevado allí es un pensamiento terrible. Los días de prueba malgastados aquí cuando debíamos prepararnos para el cielo constituyen una pérdida que nunca se recuperará. La capacidad de disfrutar será menor en la vida futura debido al mal proceder y al abuso de las facultades morales en esta vida. Por más alto que sea el nivel al que lleguemos en la vida futura, podríamos haber alcanzado niveles mucho más elevados si hubiéramos aprovechado al máximo los privilegios y las áureas oportunidades dadas por Dios para acrecentar nuestras facultades aquí durante este tiempo de prueba. Saben, hermanos, que este es el tiempo para compensar lo que se pueda compensar. Como quien dice, ok, a partir de ahora, ya basta, basta, basta. Dejo de jugar con la gracia, como dijo el hermano. Se terminó. Ojalá fuera esa la decisión. Porque ya con este pensamiento provocador de llegar con la mitad de la capacidad, o como dice acá, la capacidad de disfrutar será menor en la vida futura debido al mal proceder y al abuso de las facultades morales en esta vida. O sea, podríamos haber llegado o ido al cielo con mayor capacidad de disfrute. O sea, el hecho de estar en el cielo ya es suficiente. ¿Sí? Ahí lo disfrutamos, pero podríamos disfrutar más. ¿Sí? Por ejemplo, usemos la ilustración de aquellos que abusaron de sus papilas gustativas o del olfato y ya ahora no pueden respirar porque se les averió allí alguna cosa de la tráquea, ustedes saben, problemas así de salud, ¿no? Y viene alguien de la familia que dice, qué rico aroma que tenemos de las rosas, y este pariente que fumó demasiado, por ejemplo, y se averió la tráquea, digo yo, ¿no? Por los pulmones, y no puede aspirar profundamente para ver el olor rico de la rosa. Su capacidad para disfrutar acá en la tierra es menor, por el exceso que cometió con su cuerpo, así con el gusto y con cualquier otro órgano que tengamos del cuerpo. ¿Cuánto más la eternidad? Es lo que la hermana Juan nos está diciendo acá. ¿Sí? Mis hermanos, no sé si habrá alguna inquietud más. Y si no, ya procedemos a orar. Hay cosas que uno se le olvidan, ¿verdad? Pero está bien bonito. Así es. Anótela si quiere. Cada día sí, con Dios. Eso es. 7 de diciembre, así es. Ahí lo. Amén. Amén. Oramos entonces, hermanos. Vamos a inclinar el rostro y pedir la bendición de Dios. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por ese tiempo que nos diste para estudiar juntos la palabra de Dios, estos textos
también del espíritu de profecía, especialmente este último, y meditar profundamente en los planes de Dios para hacer vindicar su verdad, su ley, a través de hijos santos, fieles, que están llevando su batalla diariamente, entregándose al Señor, confesando sus pecados, viviendo vidas al servicio del Señor, pero pidiendo Amén. que Dios los bendiga, los santifique, los purifique. Oh, Amén. querido Padre, danos el Espíritu Santo para que lo entendamos cada vez mejor Sí, Señor. y así nos ayudes en el crecimiento, en la gracia, para edificar un carácter conforme a tu voluntad y que tú harás de él lo que tú creas conveniente en la última Amén. parte del conflicto contra Satanás. Señor, tú manejarás todas las cosas, pero nuestro deber ahora es edificar nuestro carácter. Querido Padre, bendice a toda la congregación de la Iglesia del Remanente, bendíceme a mí, a mi hijo. Pedimos todo ello y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, mi hermana. Gracias, mis queridos hermanos, a todos. Hermanos, antes de que terminemos completamente, nos escuchamos. Pastor, yo tenía una sugerencia, Sí, porque creo que hemos llegado a un punto de inflexión, un punto bien importante, muy importante. No sé si todos están de acuerdo. La próxima reunión éramos como un paréntesis, en el cual estamos con nuestros comentarios y nuestras preguntas. Por ejemplo, hoy tenía algunos comentarios que no sé que están haciendo muy orden, pero pienso yo que sería importante como hacer un paréntesis, no seguir avanzando, sino traer más comentarios y más preguntas sobre lo que tenemos hasta ahora. Pues si le parece, absolutamente, absolutamente estoy de acuerdo con usted, totalmente. Tal vez sugiero, José, que usted, cuando arranquemos y tengamos los cantos, en fin, sea usted el que traiga estas preguntas, que así anime a otros hermanos a hacer lo mismo, comentarios, en fin, para tratar de dilucidar todo lo que sea necesario para seguir avanzando sobre base firme. ok, perfecto, perfecto. No sé si alguien más tiene una sugerencia al respecto o está de acuerdo. Está bien. Amén. Perfecto, entonces, gracias, pastor. El Señor te bendiga y nos bendiga también a todos nosotros. Que tengamos feliz noche, ¿verdad? Amén, amén. Muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.